Oídos en la Ciencia es una emisión del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas con información relevante, datos curiosos, lo novedoso en materia científica y tecnológica que acontece en el mundo. Escúchalo aquí en Oídos en la Ciencia. Los eclipses han llamado la atención del ser humano desde los comienzos de su historia en la Tierra. Un evento sin igual, donde la grandeza del universo se pone de manifiesto y se declara innegable. Bienvenidos a una emisión más de este programa de radio Oídos en la Ciencia. Les saluda Eva Méndez Farrera y desde la Reserva El Zapotal me acompaña Luisa Montoya. ¿Qué tal a todos los que nos escuchan? En este día hablaremos del fenómeno más famoso entre los astros. Y para esta emisión tenemos la opinión experta del ingeniero Óscar Alejandro Cruz Tualá, presidente del Club Astronómico Jatamatzá. Así es, Luisita, y tenemos con nosotros al ingeniero Óscar Alejandro Cruz Tualá, presidente del Club Astronómico Jatamatzá de Tuxtla Gutiérrez. Él es ingeniero civil, docente del nivel superior en la Universidad de Chiapas y divulgador apasionado de la astronomía. Bienvenido, ingeniero, gracias por acompañarnos a esta emisión de Oídos en la Ciencia. Gracias, Eva, gracias, Luisa, por la invitación. Agradezco que nos den este espacio para poder hablar de estos acontecimientos astronómicos tan bonitos, tan relevantes, apasionantes y tan místicos, ¿no? Porque también despierta la cosa mística de los eclipses, ¿no? Es muy curioso y que muchas personas pues somos aficionados, ¿no? A ver ese tipo de acontecimientos tan importantes en nuestro mundo, ¿no? Y es importante saber y conocer, aprender, obviamente, ¿no? De cada uno de ellos, como el que acabamos de pasar este domingo. Así es, Eva. De hecho, siempre cuando hay un eclipse de este tipo, lo primero que nos preguntan es: ¿y si podré verlo? O sea, no me va a hacer daño observarlo. Me va a dejar ciega. Sí, voy a quedar ciego, muchos ¿no? mitos, ¿no? Sí. Entonces, sí hay muchos mitos. Entre sí. uno de ellos, el que más preocupa, ¿no?, a la población, es que en este tipo de eclipses como el de ayer, que fue un eclipse total de luna, es que las mujeres embarazadas no deben de observar un eclipse porque el bebé nace con labio leporino, ¿no? Entonces, no hay nada científicamente comprobado que esto sea cierto. El labio leporino es una deformación congénita que, o sea, viene desde que el feto empieza a crecer, claro, y a reproducirse. Entonces, no por una noche de una hora de observación del cielo eclipsado, o la luna eclipsada más bien, vaya a causarle esa hendidura, ¿no?, en el labio. Entonces, no es algo que sea temeroso observar. Si hay mujeres embarazadas, pues, con toda seguridad y confianza pueden observar el fenómeno, ¿no? Entonces no hay ningún problema. Y esto es lo que a veces tratamos de comunicarle a las personas, ¿no? Otros dicen que como pues es luna llena y se pone roja, y resulta que como es luna en perigeo, es decir, el punto más cercano a la Tierra, está grandotota, entonces afecta al comportamiento social, ¿no? Que hay personas que se ponen más histéricos o más locos que otros tiempos. No, eso, personas locas sabemos todo el tiempo. No tiene nada que ver. No hay ninguna relación que les haga o les altere el comportamiento a las personas. Inge, aprovechando que estamos entrando al contexto de este tema, como se dice, sí es algo que despierta no solo curiosidad, misterio, sino es algo muy de ocultismo, ¿no? Despierta demasiados mitos. ¿Nos podría explicar qué es un eclipse y cuántos tipos de eclipses hay? Ok, sí, los eclipses proviene una palabra, ¿no?, que significa, eclipsis, está en griego, no recuerdo bien si en griego o en romano, pero significa desaparición o ocultamiento. Entonces, los antiguos observadores, las culturas prehispánicas, se percataron de estos fenómenos, ¿no? Y ellos lo asociaban a que alguno de sus dioses se enojaba y les castigaba ocultando el sol, o en su caso ocultando a la luna, ¿no?, de la sombra. Entonces ahora sabemos que este fenómeno del eclipse pues es cuando un objeto se interpone frente al otro desde la perspectiva terrestre, ¿no? Entonces nosotros estamos en la Tierra, vemos que la luna tapa el sol y ya decimos, bueno, es un eclipse solar, ¿no? La configuración es sol, luna y tierra, ¿no? Entonces la luna se interpone entre el sol y la tierra y lo oculta, le está ocultando, le está desapareciendo. Y caso contrario, cuando la configuración es sol, tierra y luna,
Entonces la luna pasa sobre la sombra, bueno, más bien debajo de la sombra del planeta Tierra, y también se oculta, ¿no? En apariencia se oculta la luna. Entonces es el eclipse lunar. Y estos eclipses los podemos vivir en diferentes etapas o fases. Por ejemplo, el de ayer fue un eclipse total. Nosotros tuvimos la fortuna que en nuestro continente, todo el territorio mexicano y parte de Sudamérica, lo vimos en la fase total. En otros países solo vieron la parcialidad, ¿no? Es decir, no vieron completamente la luna ensombrecida, sino que solo una parte, ¿no? Entonces ellos nada más van a ver como una galleta mordida por uno de los extremos, ¿no? Okay. Esa es la parcialidad o la totalidad, como el de anoche. Esas son las ventajas que a veces en este tipo de fenómenos se pueden ver en unos países y en otros no, se pueden observar de distintos ángulos. Sí, los eclipses normalmente ocurren cuando menos 2 al año. Entonces en este año tuvimos 2 para México, los eclipses lunares, y eclipses solares pueden ocurrir 2, a veces 1 en el año, a veces hasta 3. Yo recuerdo que en el 2004 tuvimos 4 eclipses de luna en todo el año para México, y este año tuvimos apenas el 30 de abril también pasado, el primer eclipse del 2022, fue un eclipse solar. La mayor parte del eclipse o el mayor tiempo de duración del eclipse total se vio en el mar. Entonces, a diferencia de los eclipses de luna, que sí lo podemos ver en gran territorio del continente, los eclipses solares no, porque solo proyectan una sola sombra en forma de línea o caminito sobre una región de la superficie terrestre. Entonces los eclipses solares son los más perseguidos por los astrónomos aficionados y profesionales, precisamente por el espectáculo, ¿no? Cuando se oscurece completamente el día, y es donde muchos preparan sus equipos ópticos, tanto cámaras, telescopios, para hacer la documentación de todo el fenómeno como tal, ¿no? Y en algunos casos puedan observar las coronas, la corona solar en estos eclipses, que es lo que nos dice cómo está el comportamiento del campo magnético del Sol y cómo puede influir a la Tierra. Inge, ¿y cómo podría influir en la Tierra? ¿O cuál es la importancia, aparte del espectáculo, por el cual debemos de perseguir el estudio de los eclipses? Bien, gracias Luisa por esa pregunta, porque siempre decimos, no, bueno, pues si se eclipsa, qué bonito, ¿no? O sea, ya nos explicaron que es porque la sombra de la Tierra pasa justamente frente a la Luna, pero, o sea, ¿de qué sirve, no? En la actualidad se han hecho muchos estudios a lo largo de todo el planeta, precisamente con los eclipses, porque lleva 4 clasificaciones en un eclipse de luna. Dependiendo del tono o el color que se torne por la dispersión atmosférica, por eso han escuchado en algunos encabezados la luna de sangre, ¿no? O la luna rosa. La luna roja. Pero esos son términos astrológicos que como divulgadores a veces preferimos no decirlo porque realmente no tiene una relación científica, ¿no? No tiene un carácter científico. Por eso siempre les decimos la luna en perigeo y los astrólogos dicen la superluna, ¿no? Sí. O sea, no saldrá de noche a salvarnos, ¿no? Pero es cuando obviamente está más cerca, es la luna en perigeo, ¿no? Okay. Y de esas podemos ver al menos 4 lunas en perigeo en todo el año, ¿no? Entonces, y como decía Agustín Lara, ¿no? La luna de octubre es la más hermosa, porque coincidió que cuando compuso la canción estaba en perigeo, la vio más cerca, en ese punto. Y en otros años no, precisamente tiene que ser en octubre, ¿no? Sí, porque hay otros meses que también se ve maravillosamente enorme la siempre luna. Es constante ese acercamiento de la luna hacia la Tierra, que es el punto del perigeo. Entonces el punto es ¿no? Que por ejemplo en el eclipse de luna puede tener diferentes tonalidades, desde la más oscura, una sombra muy muy oscura que no podemos percibir ninguna tonalidad diferente en la luna, hasta tonos naranjas, rojizos, colores ladrillos. Incluso hay otra clasificación en donde podemos ver un pequeño resplandor azul alrededor de la luna. Entonces cuando se puede observar ese tipo de fenómenos es porque nos está diciendo que la capa de ozono está, digamos, funcionando bien o ya está recuperada en esa región del cielo,
donde podemos tener el comportamiento de nuestra contaminación atmosférica y cómo podemos ir combatiendo eso en la región que nosotros estamos observando. ¿Y cómo fue este evento tan importante que también llegaron ustedes como club astronómico y con este apasionamiento de hacer todas estas actividades, de estar siempre en los momentos pues que más interés deben de tener los jóvenes, los niños y el acercamiento que deben de tener para poder hacer este tipo de divulgación? El evento que te tuvo apenas este domingo 15 de mayo. ¿Cómo fue el evento? ¿Cómo se sintieron el estar observando? ¿Qué se siente el que estén todos los jóvenes y que te pregunten ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Porque eso es, de eso se trata, ¿no? La ciencia, eso se trata, de preguntar y de aprender. Sí, fíjate que es una experiencia muy bonita porque siempre la parte curiosa, ¿no? Decir, bueno, ¿y qué va a pasar después, no? O sea, todo sigue su camino, o sea, no hay alteración, no hay un efecto secundario, o sea, todo sigue normal, pero nos llevamos en la mente la espinita de decir, bueno, el por qué no ocurre todos los meses, por qué a veces 2, por qué a veces 4 veces, ¿no? En un año. Entonces, lo que nosotros llevamos y siempre le decimos a los jóvenes es que deben de tener la mente crítica, la mente abierta y curiosidad, siempre como un niño. Este tipo de fenómenos es bueno compartirlos y socializarlos, ¿no? Porque recuerdo muy bien que en el 2017, por ejemplo, fuimos testigos de un eclipse parcial de sol aquí en Chiapas. Y nosotros ubicamos la Facultad de Ingeniería en UNACH para hacer la sede de observación del eclipse. Entonces se llenó de gente, de niños, adultos, estudiantes jóvenes, y todos a la expectativa de por qué se veía así, ¿no? Y ver la sombra de más bien el borde de los cráteres lunares sobre el Sol era otro nivel. Cuando en algunas secundarias, por indicaciones de Secretaría de Educación Pública, prohibieron que los niños salieran a observar el Sol, o sea, el eclipse. Entonces, es una parte de educación que tenemos que compartir y decirles que no es malo observarlo, siempre protegidos. Y cuando sepamos cómo observar. Sí, claro, cómo observar. Ingeniero, ¿qué le parece si después de esta cápsula seguimos comentando los mitos y las recomendaciones para poder ver correctamente los eclipses? Claro que sí, adelante. ICT Informa. Hola, soy Paulina y el día de hoy te traigo información interesante para los amantes de los fenómenos alrededor de la Luna, que se presentarán en este mes de mayo. Los eclipses siempre son uno de los fenómenos astronómicos más llamativos para todos, y en esta ocasión, mayo nos regaló uno de la Luna, el cual ocurre cuando la Tierra se alinea entre el satélite lunar y la luz del Sol, causando que se oscurezca por un tiempo. El eclipse ocurrió justo al mismo tiempo que la Luna estaba completamente llena y muy cerca del perigeo, por lo que se vio una gran superluna de Flores que fue eclipsada. 2 eventos casi simultáneos que fueron espectaculares. El eclipse total de luna se pudo ver en México desde la noche del 15 de mayo hasta la madrugada del 16. Sin embargo, su máximo punto llegó entre las 22:30 y las 23:54 horas de la noche, del domingo 15 de mayo. Otros fenómenos astronómicos que tendremos este mes de mayo son los que se presentarán en las siguientes fechas. El 16 de mayo seremos testigos de una hermosa luna llena, o conocida como superluna de Flores. El 17 de mayo tendremos una luna en perigeo, con su punto más cercano a la Tierra. El 22 de mayo se presenciará la conjugación de la Luna y Saturno, dando como resultado una luna en cuarto menguante. El 24 de mayo ahora se tendrá la conjunción de la Luna y Marte. El 25 de mayo la conjunción de la Luna y Júpiter. El 27 de mayo ahora le toca la conjunción de la Luna y Venus. Y por último, el 30 de mayo se nos presentará una linda luna nueva. Hay que estar muy atentos al cielo para ser testigos de los fenómenos extraordinarios que ocurren en el cielo. Soy Paulina y nos estamos escuchando en el próximo programa. ¡Hasta luego! Estás escuchando Oídos en la Ciencia. Continuamos en Oídos en la Ciencia. Estamos platicando sobre los eclipses, este importante evento
que apasiona a muchas personas, especialmente a mí, Luisita. Estamos con el ingeniero Óscar Alejandro Cruz Toalá, quien es presidente del Club Astronómico Jatamatza. Y estábamos platicando que en el año 1991, Luisita, tú todavía no nacías. Estabas, se me hace, ingeniero, que ya todavía andaba así en el universo. ¿En dónde iba a caer? No sabía qué parte de la Tierra iba así, iba a aterrizar. Y bueno, fue chiapaneca. Y estábamos platicando que en ese año yo tuve la experiencia de vivir un eclipse de sol total, en la que en ese entonces, con esos los negativos, exactamente, en aquellos entonces todavía se usaban las cámaras y se le ponían las películas para poder tomar las fotografías, y pues ya con uno que no servía, o un negativo precisamente de la foto, podías observar. Y yo recuerdo perfectamente que observé el sol, porque todos decían, ponte esto, porque no teníamos con qué, ¿no? Imagínense, de ese año a la fecha, pues obviamente pues las recomendaciones son diferentes, no había tanta divulgación. Platíquenos sobre este mito. Sí, efectivamente, a mí también me tocó vivir el eclipse del 91, recuerdo que ese día hubo suspensión de clases, a mí me tocó vivirlo en casa, y pues sí, o sea, observar un eclipse de sol, a diferencia de las lunas, eso no necesitas protección ninguna, salir en la noche y observar el cielo. En los eclipses solares no, estos son más delicados, porque observar a simple vista el sol, ya saben que nos dejan ciegos o encandilados unos buenos segundos, ¿no? Ahora, sí usaban antes estos negativos de las películas, las placas de radiografías, incluso estas sombras, ¿no?, de diferentes calibres que usan los soldadores, y a simple vista pareciera ser que nos ayuda, en realidad sí nos ayuda a ver un poco o mejor el sol sin ningún efecto secundario, pero no es recomendable porque no son filtros especiales para observación del sol. Ayudan a disminuir la intensidad lumínica, pero no las ondas, ¿no? Entonces, por eso a veces nos afectamos un poco a la vista cuando no observamos de manera adecuada este tipo de fenómenos, ¿no? Ahora, pues ya tenemos más acceso, ¿verdad? Ya a las redes sociales, más ya nos venden, ¿no? Hay más proveedores de telescopios, de filtros, etcétera. Entonces ya podemos nosotros comprar estos filtros solares que son muy económicos, podemos comprarlos desde los 80 o 100 pesos un visor, y con ellos observar todo el fenómeno de manera segura. Incluso estos filtros que ya vienen con una norma ISO, no recomiendan observarlo por más de 10 segundos. O sea, observamos con el visor del filtro especial 10 segundos y descansamos 5 minutos. Volvemos a observar 20 segundos, 10, 15 segundos y descansamos 5 minutos. Sí, no es prolongado, no es para el estar observando, ¿no? Continuo. Entonces, estos tipos de filtros también pueden usarse en cámaras profesionales, de estas fotográficas, o bien también pueden usarse en las bocas de los telescopios. Y con ellos la misma dinámica, observamos un minuto y cerramos, porque la intensidad de calor que generan las lentes y los espejos de los telescopios de los diferentes equipos se sobrecalientan. Entonces a nosotros nos tocó, afortunadamente para ese entonces estábamos observando el tránsito de Venus, que es otro de los fenómenos. Por eso hace rato platicamos que era eclipse desde nuestra perspectiva, ¿no? Si nosotros vemos por ejemplo, Venus o Mercurio transitar frente al Sol, para los planetas cercanos, o si estuviéramos en una de las lunas cercanas de estos objetos, tal vez diríamos un eclipse, pero para nosotros le llamamos tránsito, porque está transitando frente al objeto sin que lo oculte, ¿no? Entonces, estábamos observando el tránsito de Venus, y en uno de los telescopios que teníamos, que estaban apuntando directamente al Sol, quedó por mucho tiempo prolongado. La lente, o sea, más bien el espejo, del espejo estaba milímetros desviado, y mandó toda la intensidad de calor hacia uno de los costados del ocular, que es de plástico, y lo achicharró. Entonces vamos a dar una charla la próxima semana acerca de los métodos adecuados y apropiados para la observación de eclipses solares, y ahí vamos a mostrar cómo quedó nuestro ocular achicharrado por el calor que recibió. Que genera, ¿no? Entonces, si eso hubiese caído a la lente y hubiera estallado,
Este telescopio no estaba observando a nadie, sino que era un método de proyección, pero a lo que voy es que funciona como una lupa, y si no está bien calibrada podría quemar la pantalla que usábamos, y eso es lo que puede generar una quemadura de alto grado ya a una persona que se acerque. Ahora, si pone el ojo directamente, desprendimiento de retina y es irreparable ese daño. Sí, sería un accidente fatal para quien no tenga ese cuidado de poder tener al observar este tipo de fenómenos. Entonces sí es importante que ustedes como divulgadores también enseñen a todas estas personas quienes son apasionadas, porque hay aficionados a esto. En su club supongo que hay muchas personas que pues, tienen ese interés de poder participar en todos los eventos que se hacen durante todo el año y aprender y conocer el mejor manejo de estos aparatos para evitar este tipo de accidentes. Así es, y podemos hacer proyectores de eclipses solares desde con un tubito de papel higiénico, tapándolos y perforándoles en la tapita el grosor de una aguja o un alfiler, y si nos agarra en la calle el eclipse de sol, no volteemos hacia arriba, vámonos a un proyector natural de eclipses solares, que son los árboles. Vamos a sentarnos bajo la sombra de un árbol, y entre las hojitas donde pase la luz del sol sobre el pasto, sobre el piso o el piso, sí, ahí se van a proyectar infinidad de eclipses, y se han fotografiado eclipses de sol que han sido proyectados precisamente en el suelo, ¿no? Entonces, si a veces no tenemos la posibilidad de contar o tener a la mano algo con que observarlo, pues algunos decían que reflejáramos el sol hacia la pared, ¿no? Eso también es de alto riesgo, es peligroso, y sería más seguro, si queremos ver el reflejo, en un bote con agua, ¿no? Pero también puede causar vislumbramiento a veces, porque el reflejo de la luz sí puede causarnos un poco de desorientación o algo, ¿no? Pero el método más seguro es por proyección, observando las sombras. Inge, ¿qué otras recomendaciones o mitos le ha tocado, más que nada mitos, le ha tocado desmentir durante toda su carrera estudiando los eclipses? De los hombres lobos ni se diga, ¿no? Como el hombre lobo de Coita, ¿no? Sí. Entonces, los eclipses solares dicen que realmente cuando a mí me decían de niño que si los observábamos nos quemaba, ¿no? La piel o como un láser, ¿no? Así me imaginé a Gambito, el de los hombres X, ¿no? Así como un láser que te partía en dos, ¿no? Entonces son de los mitos que a veces tenemos que romper con esos paradigmas y decirles que es un fenómeno natural astronómico que no repercute, al menos que lo hagamos de manera adecuada. Entonces nosotros siempre, cuando vienen estos tipos de fenómenos, estos tipos de acontecimientos, preparamos a las personas y hacemos charlas, hacemos talleres para que ellos también vayan experimentando esta parte segura de cómo observarlo. Entonces, los que tuvieron, o bueno, más bien los que se perdieron la oportunidad de observar el eclipse de luna de ayer, no estén tristes porque viene otro eclipse. El 8 de noviembre de este mismo año va a ser el segundo eclipse lunar visible en México. Entonces, si ya se perdieron el primero, aún tenemos tiempo para prepararnos. La única desventaja es que va a ser en épocas de que ya va a estar terminando las lluvias. Pueden haber nublados. Nos ha tocado que estamos noches enteras velando que salgan las nubes para captar una parte del eclipse, algunas con suerte, algunas sin suerte, pero esa es la parte emotiva también, ¿no? De ver si el clima no nos hace una mala jugada. Entonces, el 8 de noviembre viene el segundo eclipse total de luna. Hay que estar atentos. De este año, 2022. Pero ya nos estamos preparando porque en el 2023 vamos a tener un eclipse total, bueno, más bien anular, en el 2023, visible en México. Y es una sola parte de México. Esto lo vamos a ver en una franja terrestre entre Mérida, parte de Mérida y Campeche. Entonces vamos a hacer una comisión de observadores del club que vamos a ir a hacer la cobertura del eclipse anular en el 2023. Es el 14 de octubre del 2023. Entonces vamos a estar atentos
porque nos vamos a ir para Campeche, ¿no? Entonces tiene que estar preparando para todos estos acontecimientos. Ingeniero, y platíquenos un poco acerca del club, cuáles son las actividades que hacen, cómo se pueden inscribir, qué es lo que necesitan para estar ahí y dar un mensaje a todos nuestros radioescuchas. Bien, el club ya tiene aproximadamente 10 años ya trabajando de manera activa. No tiene una cuota de inscripción. Todas las personas que tienen el deseo por conocer y aprender acerca del universo son bienvenidos. No es necesario que tengan un instrumento óptico para observación, sea telescopio o binoculares. Entonces, afortunadamente el club ha logrado patrocinios con empresas que distribuyen telescopios en todo México y a nivel mundial, y ellos nos han proporcionado algunos equipos a nuestros comités para poder compartirlos con las personas. Entonces nosotros capacitamos a las personas que están interesadas con nuestros telescopios, y precisamente en estos eventos masivos donde llevamos para que la gente se acerque y conozca, puedan ellos usar el telescopio y compartir la observación con el mayor público posible, ¿no? Damos capacitaciones constantes, cursos de astronomía básica, intermedia y avanzada. Tenemos amigos astrofísicos como la doctora Nayeli Flores, que seguramente nos va a escuchar, y que es madrina del club además y es nuestra asesora. El doctor Omar López Cruz, que son doctores en astrofísica, especialistas en materia, y pues con ellos estamos haciendo también conferencias y congresos donde podamos llevar más y más conocimiento a las personas, ¿no? Entonces tenemos cursos de verano, hacemos campamentos astronómicos para identificar constelaciones, búsquedas de galaxias, nebulosas, cúmulos, que si nos pasamos todo este día hablando no nos alcanzaría. Lo acabamos. Inge, ¿cómo podemos encontrar esta información o en redes sociales cómo aparece el club de astronomía? Aparecemos como Jatamatza, así con J como suena, Jatamatza, Club Astronómico, y tenemos la fanpage que es Jatamatza Oficial. Entonces a través de estas plataformas estamos subiendo información de manera constante. También nos encuentran en Twitter e Instagram como Jatamatza, y ahí hacemos todas las publicaciones de los eventos, noticias, acontecimientos. Si vamos a ver el tránsito de la Estación Espacial Internacional por cielos chiapanecos, ahí les notificamos cómo y hacia dónde tienen que ver para localizarlos. Excelente, ya escucharon, amigos, no hay pretexto para perderse ninguno de estos acontecimientos ni eventos, están en todas las redes sociales. Pues bueno, este tema es interesante. ¿Qué te parece? ¿Qué les parece si vamos a escuchar otra cápsula sobre este importante tema de los eclipses? ICTI Datos. Amigas y amigos que nos están escuchando, espero que el tema de hoy sea de su agrado, y para no desentonar con el tema, aquí les traigo opciones de las mejores películas con apariciones de eclipses que las puedes ver desde la comodidad de tu casa. Como hemos venido escuchando, los eclipses son fenómenos astronómicos que han fascinado a la humanidad desde que nuestros ancestros vivían en cuevas. El posicionamiento de la luna sobre el sol y viceversa era utilizado en la antigüedad como un presagio de malas fortunas, e incluso su aparición en ocasiones era relacionada con la ira de algún dios. Actualmente, muchas de estas creencias han pasado a ser meramente parte del folclore de alguna cultura. Sin embargo, eso no le ha restado espectacularidad. Tan así que los eclipses que aparecen en las películas que a continuación mencionaré juegan una parte importante en sus historias, y que incluso fueron utilizados para darle un significado más profundo a una escena en particular. Empecemos con Fantasía. Este clásico de animación de Disney presenta un eclipse en un tenebroso corto donde dinosaurios corren por sus vidas para evitar ser devorados por un tiranosaurio Rex, mientras suceden desastres naturales. Continuamos con Rogue One, A Star Wars Story. Esta película presenta una de las escenas más hermosas, en donde un eclipse provocado por la alineación de la Estrella de la Muerte y el Sol más próximo sobre el planeta Jedha oscurece todo. En la primera aventura de Hellboy, tiene un eclipse lunar casi al final de la película. Durante la escena, el protagonista debe de abrir una puerta al infierno durante el eclipse. Por otro lado, en la película de Apocalipto, la cinta narra sobre la travesía de un hombre de la cultura maya, Howard Paul, que no quiere ser sacrificado y que de paso deberá salvar a su familia.
Aquí, un eclipse juega parte fundamental en la trama debido a que los sacerdotes deciden perdonarle la vida a Jaguar y otros hombres debido a la aparición de este. Aunque el eclipse no juega un rol sustancial en la trama de Barrabás, el drama bíblico que cuenta lo que fue luego de la crucifixión de Cristo, la escena en donde la crucifixión se lleva a cabo pasó a la historia debido a que su director, Richard Fleischer, decidió filmarla durante un verdadero eclipse solar, una maniobra totalmente osada pero que le añadió mucho dramatismo a la escena. Seguimos con El hechizo de Aquila. En esta película de fantasía, un eclipse es parte sustancial de la trama debido a que, dentro de las reglas del filme, esta clase de eventos permite que la noche y el día se desarrollen de manera simultánea. Y no solo eso, pues también será utilizado para romper la maldición que mantiene separados a dos amantes. Y por último, en El verdugo de dragones, una épica aventura de fantasía en el que un aprendiz de mago deberá enfrentarse a un temible dragón para salvar a una damisela que será entregada como sacrificio a una de estas criaturas, el encuentro final entre nuestro héroe y el dragón se desarrolla durante un eclipse. Como podemos ver, los eclipses se prestan en las cintas en magníficas escenas con el toque idóneo en donde los directores pueden echar a andar su imaginación dentro de sus historias. Ahora ya tienes muchas películas por disfrutar este fin de semana con motivo del eclipse. Esto fue Ictidatos. Soy Fer Serrano y fue un gusto estar con ustedes. Nosotros informando y tú sigue disfrutando. Hasta la próxima. Estás escuchando Oídos en la Ciencia. Continuamos con nuestro programa Oídos en la Ciencia. Estamos platicando de un tema tan interesante y tan apasionante, tan, no sé, es muy místico, emocionante, porque nos marca en dos cosas que muchas personas están con la astrología y otros con la astronomía, pero bueno, tenemos aquí a un experto para que nos pueda decir esta diferencia, porque muchas cosas que creemos que pasan de todos los astros, de la luna, de las estrellas y de toda esta maravillosa cosas que se ven en el universo. Pues bien, realmente son dos conceptos que al parecer fueran hermanos, ¿no? Porque la astrología fue, digamos, la primer pseudociencia que nace en época antigua, desde años antes de Cristo. Entonces, los grandes matemáticos, los grandes filósofos, eran astrólogos, ¿no? O sea, porque eran las personas más sabias y pues veían los fenómenos en el cielo y empezaban a razonar sobre su comportamiento. Y empezaron a asociarlo a cosas que podrían suceder en las personas o en las ciudades, ¿no? Tanto que algunos reyes o emperadores mandaban a llamar a estos estudiosos matemáticos que observaban el sol, los planetas, y a través de la posición que los planetas o la luna tuviera en el cielo, hacían o calendarizaban sus actividades, tanto de siembra como de las guerras, ¿no? Entonces, se basaban de eso, ¿no? Para hacer sus cosas. Incluso Galileo Galilei, Nicolás Copérnico, entonces todos los astrónomos de esa época eran conocidos como astrólogos porque les servían a la corte y les ayudaron a tomar decisiones. Pero llega un punto en donde la astronomía nace en esta rama y lo que pretende es explicar los fenómenos con acontecimientos, o digamos desde el punto de vista científico, ¿no? O sea, si la luna pasa por estas constelaciones, ¿no? Que ellos le llamaban los del zodiaco, ¿no? Sí, que ahora conocemos, ¿por qué pasa ahí precisamente, ¿no? Tiene una explicación. Ajá. Entonces es donde empiezan ellos a hacer cálculos numéricos para conocer el comportamiento y las órbitas de los planetas, a conocer las formas en que giraban alrededor del Sol, porque antes se creía que giraban alrededor de la Tierra, y ese era el modelo geocéntrico, ¿no? Que decíamos, la Tierra era el centro del universo, el ser humano era el centro de todo, o sea, el humano era lo más perfecto en el mundo, y se concebía en ese entonces que el planeta era completamente redondo, que las órbitas de los planetas alrededor de la Tierra eran redondas y que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Entonces
empezaron a asociar a que todos esos astros tenían que decirme algo, porque yo soy el centro del universo, ¿no? Así lo concebían en ese entonces. Entonces, cuando ya el modelo heliocéntrico de Copérnico viene a cambiar todo ese modelo de creencias, y él propone un modelo donde las órbitas de los planetas alrededor del Sol, ya no alrededor de la Tierra, sino alrededor del Sol, no eran circulares, sino elípticas. Entonces viene toda una revolución, y esta revolución permite que nazca la astronomía como ciencia, y donde viene a comprobarse los modelos matemáticos y físicos a perfección. Entonces decían, bueno, pero ¿por qué tiene que ser elíptico? Si Dios es una perfección, el círculo es lo más perfecto, ¿no? Y después descubren que realmente estos postulados de estos astrónomos, ¿no?, padres de la astronomía como Galileo Galilei, se cumplen con leyes matemáticas y físicas y no con creencias de cómo va a cambiar mi vida, ¿no? O sea, algo que modele, ¿no?, que la luna va a influir en mi economía el próximo mes. Ahí estaría padre, ¿no? Porque todo el mundo comprarían esas aplicaciones. Entonces, y yo podría ser rico, ¿no? ¿Me está queriendo decir que mis rituales del domingo 15 de mayo no tienen efecto? Científicamente no hay una relación, ¿no? Científicamente no hay... Recordemos una cosa. Entonces son dos cosas diferentes, ¿no? Son cosas diferentes. Muy diferentes. A partir de Galileo Galilei, se parte esta relación de hermandad, por así decirlo, y nace la astronomía como una ciencia, y la astrología queda como una pseudociencia. Cuando es pseudocientífico, no tiene fundamentos que puedan comprobarse con las leyes de la física, la matemática, de la química o cualquier ley que gobierne una rama como ciencia, ¿no? Entonces, veíamos un meme muy curioso, ¿no?, donde una señora está leyendo su horóscopo y le dice: Júpiter está en la casa de Cáncer, ¿no? Sí. Traerá un mensaje para ti. O sea, hablando del planeta que está en una constelación, y resulta que llega el planeta Júpiter a tocarle la puerta a la señora, ¿no?, y le entrega una carta. O sea, era el mensaje que le llevaba, ¿no? Y le decía: tu esposo está con otra. Este tipo de cosas no podemos relacionarlo de manera científica. No hay que, como tal, alguna explicación de que interfiere en nuestra conducta social. O sea, como tal, ¿no? Okay. Recordemos, todo estamos hechos de partículas, de átomos, ¿no?, elementos químicos, y estos átomos, estas partículas, tienen protones, neutrones y electrones. Al final de cuentas somos energía. Sí. Entonces, como materia también tenemos una forma de manifestarnos como energía, ¿no? Eso sí. Entonces, puede ser una relación, ¿no?, decir que si yo quiero algo, deseo algo y quiero hacerlo. Entonces, llamábamos anteriormente el poder de la atracción, ¿no? Ajá. Entonces, si algo deseas de corazón, y claro, no va a llegar si te sientas en la hamaca todo el tiempo, ¿no? O sea, tienes que generarlo. Sí, entonces, no realmente... pongas incienso en luna llena, no pasa. Entonces, realmente es como tú percibas y quieras hacer que eso suceda, ¿no? Que te vaya bien en el amor, que te vaya bien en el trabajo, que te vaya bien en la economía personal o familiar, pues tienes que establecer un plan. Si no, si eres gastón y no pones un plan, vas a quedarte sin dinero siempre, ¿no? Entonces, no hay una relación como tal directa comprobada con la astrología. Por eso siempre hacemos o recalcamos esta parte de que los astrónomos nos enfocamos a conocer y estudiar el universo con bases científicas, ¿no? Porque luego nos preguntan: oye, y es que yo soy Leo, ¿no? Entonces, sí, pero no es aquí. Bueno, voy a romper todas mis preguntas. Necesito saber qué va a pasar con ella. Inge, siguiendo con el dedo en el renglón. Ella quiere que no me diga, rindo. Que quiere que espíritu le diga. astrológico. Sí, vale, va a ir bien. Sí va a ir bien. Hasta el momento, como usted dice, no está comprobado que algún movimiento astrológico, o sea, deje de lado los eclipses, ¿no? Aparte de los eclipses, no sé, algún tipo de luna, porque sabemos que vamos a tocar en un momento de que hay luna de sangre, luna de gusano, usted nos va a decir. ¿Algún movimiento astrológico, algún fenómeno astrológico, produce algún efecto en el ser humano? Necesitaremos buscar un astrólogo para que nos diga esto, porque nosotros... Así, astronómicamente no hay relación. No hay ninguna relación. No hay una conexión científica, ¿no? No hay un modelo científico que nos permita... Por ejemplo, el viernes
jueves 12 de mayo, se dio a conocer una imagen de un agujero negro, ¿no? Pero todos los vendemos como la imagen del agujero negro. Realmente lo que están anunciando estos científicos no es cómo es el agujero negro real, sino es el entorno que envuelve el agujero negro. Y eso se ha malinterpretado en medios de comunicación, ¿no? Porque decimos la foto del agujero negro, pero no es realmente la imagen de un agujero negro. No podemos ver cómo es el interior de un agujero negro. Es lo nada más que se una está manera observando de es simular, ¿no? a través de la observación con radiotelescopio, porque ni siquiera es en imagen, son ondas de radio, ¿no? Entonces, con esa información que reciben estos instrumentos, modelan el comportamiento de la energía de las ondas que reciben de las partículas alrededor de ese agujero negro. Entonces, en el 2018, no recuerdo ya, hace aproximadamente unos 5 años, mostraron una imagen de la sombra del primer agujero negro, que era de una galaxia supermasiva, M87, conocido como Virgo A. Entonces, la imagen del núcleo de esta galaxia fue espectacular. Pero este proyecto, que es el Observatorio del Horizonte de Sucesos, que es un observatorio astronómico del tamaño del planeta Tierra, y en esos está el radiotelescopio de Alfonso Serrano, que está aquí en México, que es el más grandote de todos los radiotelescopios, los que están en Atacama, en Chile, el HOC, que está debajo de la Sierra Negra, de donde está el GTM. Entonces, todos estos laboratorios estuvieron apuntando a ese objeto durante más de 5 años y observaron una imagen, ¿no? Compusieron la imagen, y resulta que desde ese tiempo también observaron el centro de nuestra galaxia. Y mostraron precisamente el jueves la imagen del agujero negro que está en nuestra galaxia, la Vía Láctea. Y las compararon y son muy similares. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que estos modelos matemáticos que realmente podemos hablar de agujeros negros y cómo influyen en las galaxias, ¿no? Estos sí podemos modelarlos con procedimientos físicos y matemáticos. Y podemos ver cómo se comporta un agujero negro o toda la energía que la rodea. Entonces, esto viene a confirmar la teoría de la relatividad de Albert Einstein, ¿no? Entonces, lo que se trata en la astronomía como ciencia es comprobar con bases científicas. Si algo no tiene una base científica, no es ciencia. Así es. Entonces, ingeniero, aquí son dos cosas que dan claros perfectamente que la astronomía con la astrología son dos cosas totalmente diferentes. Una es a base de la ciencia y otro es ¿cómo se pudiera llamar? La astrología para gente que realmente lo practica, y mucha gente cree en eso, ¿no? Pero yo creo que aquí hay que diferenciar este punto, lo que es la ciencia y la pseudociencia. Así es, ¿no? Entonces, la astrología usa tal vez un método científico también más estadístico, ¿no? Porque si yo voy, ¿no? O sea, si un astrólogo atiende o un médico, ¿no? Y lo primero que dice, no, es que tengo dolor de mi estómago, ¿no? Tengo dolor de cabeza, me siento agotado, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Pues puede tener una infección estomacal, ¿no? Las tifoideas o etcétera, ¿no? Y alguien viene con otros síntomas similares, o sea, es más fácil atinarle a su diagnóstico que empezar de nuevo un estudio, ¿no? Entonces, la astrología está más en estadísticas sociales, del comportamiento social y también de los estatus que acuden a estas personas, ¿no? Entonces, ahí podría yo explicar a grandes rasgos cómo pueden hacer sus pronósticos o predicciones los astrólogos, ¿no? Y platicando o hablando sobre este tipo de los diferentes tipos de eclipses, pero me voy a enfocar ahorita sobre la luna. La luna, en el momento de ser la luna llena, nos lleva a muchos acontecimientos o creencias o pueden ser mitologías en las que, por ejemplo, una mujer embarazada
dicen, y sobre todo nuestras mamás, abuelas, de que el momento de que estás embarazada y te alivias en ese momento de estar en una luna llena, es más rápido que estar en una luna tierna. ¿Qué tanta acercamiento podemos tener nosotras? Otra de las cosas es también que cuando sembramos una planta o cualquier otro, un árbol, lo que sea, cuando hay luna llena, se pega más rápido, ¿no? Esa planta pues crece mejor a una que la siembras en otra temporada de luna. Como bien dices, ¿no? Eso es parte de una costumbre ancestral, ¿no? Que nos han estado inculcando y que, como bien puede ser que tenga una relación biológica, ¿no? Porque nuestros antepasados también veían a la luna llena, incluso Artemisa, ¿no? La diosa de la fertilidad, ¿no? Entonces hay como que hay una conexión biológica ahí que aún no logramos entender o descifrar científicamente cómo está, porque bien dices, ¿no? A veces nos lesionamos o nos fracturamos un huesito y pega, ¿no? Ya estamos curados, y de repente cuando está en los primeros días de la fase creciente, lo que le llamamos la luna tiernita, ¿no? Nos duele, ¿no? La parte de la lesión o del golpe. Entonces es parte como que realmente es algo natural, ¿no? Es naturaleza, es energía. Entonces debe haber una conexión biológica. Aún no hemos podido, ¿no? O la ciencia, los investigadores, los científicos no han podido descifrar cuál es ese eslabón que une este tipo de sucesos o de sentires en esas épocas de año, ¿no? Muchas de las cosas puede ser por coincidencia, ¿no? Y te voy a platicar una historia, porque hace rato platicábamos ahí de la luna de sangre, ¿no? Y quedó así, bueno, y la luna de sangre, ¿no? En algunos casos fue atribuido a cuestiones astrológicas, ¿no? Regresando, ¿no? al término astrológico, por ejemplo, la luna azul, ¿no? Que tiene una razón científica, pero se le dio otro término u otro uso en otra época, ¿no? La luna azul, por ejemplo, hubo un volcán, no recuerdo en qué país, en qué continente, se llama Krakatoa, hizo erupción el volcán, ¿no? Entonces las cenizas se esparcieron en toda la atmósfera de todo el planeta. Pero resulta que ese día que hubo erupción, el volcán, la cortina de cenizas abarcó mucho espacio geográfico, y ese día coincidió con una luna en perigeo, ¿no? Que es la más grandota en el año, cercana. La más cercana, y la tornó en color azul. Entonces, para las culturas que no sabían que había habido erupción en otro país, ¿no? En otro continente, y la vieron azul, fue algo espectacular para ellos, ¿no? Y pensaron que les iba a traer algún beneficio o alguna gratitud o bendición haberlo visto, ¿no? O haberlo vivido, pero realmente sucedió por una erupción volcánica. Y lo mismo ha sucedido, por ejemplo, con algunas lunas llenas que se presentan en diferentes épocas y que coinciden con plagas en algunos cultivos, y a veces se llama la luna de gusano, la luna rosa, la luna verde, y no es que se ponga de ese color. Es como un reflejo, podríamos decir. Es más, está asociado a los cultivos, ¿no? Que si la luna de flor, porque es primavera, coincidió con el equinoccio de primavera y empezaron a reventar las flores, pues es la luna de las flores, ¿no? Entonces fue más coincidencias con acontecimientos, pueden ser naturales, ¿no? De las mismas estaciones del año, o con alguna nevada o alguna enfermedad que surgió por una pandemia en algún otro país en tiempos pasados y que quedó ese nombre, pero no es porque se torne en ese color, a diferencia de la luna de sangre, que se le denominó así a los eclipses totales. Y entonces la luna, ¿por qué se torna rojiza? Porque nuestro planeta, como ya está frente, justo alineados, ¿no? Sol, Tierra y Luna, la luz que viene del Sol a los del otro lado del continente, que es de día, pues no hay ningún problema, ¿no? Parte de esta luz la envuelve la atmósfera o es atrapada por la atmósfera. Para los que estamos en la oscuridad, esa luz, ya saben que la luz blanca se descompone en los colores del arco iris, el espectro de la luz. Entonces, todas
todas las ondas de luz quedan atrapadas en esa mallita que es atmósfera y capa de ozono. La única que sí logra pasar, porque es más pequeña, ¿no?, es el color rojo del espectro. Es como un reflejo, entonces. Entonces es la dispersión de la luz en la atmósfera que le da el tono rojizo. Bueno, ¿y por qué luna de sangre? De hecho, el nombre de luna de sangre viene de un texto bíblico y está en la Biblia, ¿no? Resulta que ya en los tiempos, ¿no?, de la llegada del Mesías y demás. Antes de Cristo. Sí, entonces cuando Herodes manda a matar a todos los niños, ¿no?, porque iba a llegar el que le iba a destronar, ¿no? Herodes tenía una hijastra, era una princesa, se llamaba me olvidé su nombre, ahorita lo recuerdo. Y nosotros también. Sí. Entonces resulta que esta princesa era la mujer más hermosa sobre la faz de la tierra, ¿no? Estaba tan agraciada que le enamoró a su propio padrastro, ¿no? Sherezada. Creo que así se llama. No, tiene un nombre raro, nada más déjenme ahorita lo encuentro por acá. Sí. Entonces Continúe. resulta que en ese tiempo San Juan Bautista estaba causando una revolución ideológica, ¿no?, con la llegada del Mesías. Y Herodes lo manda a encarcelar. Pero resulta que esta princesa se enamora de San Juan Bautista. Y pide su cabeza. Se enamoró, ¿no? Salomé. Gracias ahí, Luisa. Salomé se enamora de San Juan Bautista, ¿no? Y va a Salomé y le dice a San Juan Bautista que está enamorada y que está dispuesta a quedarse con él. Pero San Juan Bautista, en su peregrinar, en su forma, rechaza a Salomé, ¿no? Y bueno, sigue la historia. Estaba San Juan Bautista encarcelado y Herodes estaba así, ¿no?, estupefacto con la belleza de Salomé. Entonces le dice a Salomé: oye, Salomé, si me haces el baile de los 7 velos, te doy lo que tú me pidas, lo que tú quieras, yo te lo doy. Y ella pues pide la cabeza. Salomé accede, ¿no? Entonces Herodes le ofreció oro, le ofreció las aves más exóticas, un pavo real blanco y lo que quiso, pero pues estaba resentida con San Juan Bautista y pide la cabeza de San Juan Bautista en una charola. Entonces lo decapitan a San Juan Bautista y las escrituras dicen, ¿no?, que el cielo lloró y la luna se tornó de sangre. Resulta que coincidió con un eclipse lunar total. Qué potente. Entonces, a veces asociamos, por eso les decía que a veces en las culturas, las egipcias, los mayas, era presagio de un mal augurio, de muertes, de pestes, calamidades, derrotas, ¿no? Natural. Entonces, pero coincidía. Y sobre esto hay muchas anécdotas, ¿no? Por eso dicen que el que domina el conocimiento tiene poder, ¿no? Por ejemplo, cuando llegaban los invasores a tierras nativas, ¿no? Ahí hay algunas leyendas registradas, historias, y decía, ¿no?, llegaba el conquistador y pues la tribu, ¿no?, los nativos se le acercaron y los querían matar, ¿no? Entonces, incluso hubo una guerra y precisamente el que estaba como intermediario y que quería la paz le dice: bueno, si no se calman y dejan de pelearse, voy a hacer que el cielo se oscurezca, ¿no?, que el sol se oscurezca. Y no le hicieron caso y seguían en guerra. Pero él sabía que en ese momento iba a pasar un eclipse de sol. Él ya sabía, era un estudioso, era astrónomo, era ingeniero civil, por cierto. Entonces, y reencarnó. Resulta que sí se eclipsó el sol, ¿no? Se oscureció. Entonces, las personas que estaban en conflicto, los dos grupos, poblaciones que estaban en conflictos, que no sabían que iba a ocurrir un eclipse, ¿qué dijeron? Pues es la mano derecha de Dios, ¿no? Entonces hay que hacerle caso, ¿no? Entonces, ¿qué? Dejaron la guerra en paz. Caso contrario con este conquistador, ¿no?, que llega a estos con los nativos. Pero los nativos eran estudiosos, ellos sí observaban el cielo y conocían los fenómenos astronómicos, ¿no? Entonces, cuando llegan y lo van a matar, ¿no?, porque lo iban a sacrificar, él dijo:
si no me dejan libre, haré que la luna desaparezca, porque él sabía que iba a haber un eclipse total de luna. Pero pues resulta que los nativos eran observadores del cielo y sabían que ese día iba a haber un eclipse de luna. Dijeron, pues ese eclipse de sangre lo sacrificamos y cumple, ¿no? Porque sabían que la luna iba a pedir un sacrificio. Entonces, por eso hay que estudiar, hay que conocer, hay que investigar y hay que leer para que no nos quieran hacer una mala jugada como estos, ¿no? Pues qué interesante todo eso. Sí, la verdad sí. Muchísimas gracias, Evita, por estar en otra emisión más, y gracias por escucharnos. Óscar Alejandro Cruz Toalá, presidente del Club Astronómico Jatamatza, por inculcarnos bastante sobre el eclipse y todas las recomendaciones para poder observarlo correctamente, en especial el de sol. Así es, muchísimas gracias por estos conocimientos, gracias por acercarnos, por acercar a la ciudadanía, a todos los que nos escuchan, a la ciencia. Gracias, y la recomendación es que no dejen de verlo o de poner los ojos al cielo, porque siempre algo nos va a maravillar. Así es. Hasta la próxima. Oídos en la ciencia. Ha activado tus sentidos. Hasta la próxima.